Hola, esto es Real Biopolítica. Bueno, vamos a hablar de esto. El puente de Beringia durante su último máximo glacial. Por aquí pasaron los primeros americanos, que son justamente los ancestros de los chimúes, los incas, los aymaras, los guaraníes, los chipchas, los aztecas, los piles rojas, los yups. Todos ellos tienen un grupo ancestral, un pueblo ancestral. Y ese pueblo ancestral se incubó aquí, en esta zona llamada Beringia. Y justamente han encontrado más cosas sobre ese puente de Beringia, durante el último máximo glacial, que es cuando los hielos empezaron a absorber el agua del océano y descubrir más tierra. ¿M? Como prácticamente absorbieron el agua se retiró de las orillas y dejó pedazos enormes de tierra al exterior. Bueno, ¿qué sucede? El puente de Beringia se formó mucho después de lo que se creía, según lo revela un estudio. El puente de Beringia no se formó hasta unos 37.000 años y sirvió como paso para que los seres humanos poblaran América en el Pleistoceno. El estrecho de Bering se localiza en el extremo de Siberia, en Asia, en la zona más cercana a Alaska, en América, como lo estás viendo aquí en el gráfico. Se nombró así en honor a su explorador, un danés llamado Vitus Bering, quien sirvió al ejército, pero al imperio ruso, y cruzó de lado a lado en el siglo XVIII este lugar. Es- Alaska era parte de Rusia y fue sí, Alaska fue vendido a los estadounidenses por una cantidad módica, creo que es de 20 millones de dólares. Así, creo que por ahí va, 20 millones de dólares, ¿no? Fue vendido a los estadounidenses, Alaska. Se lo hubieran quedado, ¿verdad? Se lo hubieran quedado. Pero creyeron que era demasiado extenso, como que no podían, ocupar bien ese lugar, ¿no? Que además había un estrecho ahí de Bering. Y tenían que desarrollar una flota, una armada, una ruta comercial, si había algo que comerciar aquí, ¿no? Y que sea de la magnitud suficiente como para que una flota y una armada lo justifiquen, ¿no? O sea, era costoso. O sea, el estrecho de Bering hacía costoso mantener Alaska. Ah, sí. Entonces, mejor lo vendieron por 20 millones. Bueno, de acuerdo con la teoría evolutiva aceptada, hacia la última glaciación, este espacio estaba completamente libre de agua marina. Durante décadas se asumió que este cruce natural estuvo despejado hace unos 16.500 años. Sin embargo, a partir de un nuevo estudio por los investigadores de California, este proceso se dio mucho tiempo después del que se creía originalmente. Sí, originalmente. Vamos a ver acá los mapas. Acá está. Ah, aquí lo ves. Así se ve el estrecho de Bering. Vamos a ver. A ver acá hay varios mapas. Bueno, esta zona se llama Beringia. Ahí está. Mira cómo se desarrolló Beringia. Ya, esa zona se llama Beringia. Es un puente terrestre que se formó entre América del Norte y Asia durante la última glaciación. Los humanos cruzaron Beringia desde Asia hacia América del Norte durante el periodo glacial de Burr. Es uno de los tantos periodos de glaciación que existieron. Bueno, como consecuencia del descenso del nivel de los océanos, hace unos 16.500 años, los seres humanos antiguos lograron pasar de un lado a otro a pie. La primera teoría sobre el estrecho de Bering surgió en España en el año 1590. Creo que España quedaba cerca sí, antes España estaba cerca de ahí. Creo que llegaron hasta Alaska, no sé, bueno, pero llegaron por casi todo Norteamérica, ¿no? La mitad de Norteamérica era española. La mitad de los Estados Unidos era español, ¿sí? Bueno, entonces los españoles tuvieron una hipótesis que se ha afinado por siglos a partir de los registros geológicos encontrados. Algunos científicos creían que este puente terrestre contenía vegetación uniformada similar a la actual vegetación de la llanura ártica. O sea, algo tendría de relación con la llanura ártica porque tenía la misma flora. En la actualidad se sabe que el estrecho de Bering
fue un puente terrestre a través del cual los seres humanos cruzaron las Américas, hacia las Américas, durante la Edad de Hielo. La tierra era tan fértil que una amplia diversidad de especies vegetales abundó en ese periodo, hasta que el mar reclamó lo suyo, reclamó el territorio nuevamente. En la, bueno, vamos a ver, acá está. De acuerdo con los investigadores, los humanos cruzaron el estrecho de Bering tan pronto como se formó. Apenas se abrió este puente terrestre, los humanos, los Homo sapiens, ya estaban cruzándolo. A partir de una reconstrucción histórica de la región, los científicos piensan que podría ser que el puente terrestre se formara hace unos 37.000, perdón, 35.700 años, menos de 10.000 años antes de que tuviera lugar el apogeo del último máximo glaciar. Ahí está. O sea, hace 37.000 años. Esto lo situaría en la plenitud del Pleistoceno. Los investigadores tomaron como base las placas de hielo de Bering de hace 46.000 años y rastrearon que el espacio se abrió hace 35.700 años. Es decir, más de la mitad del volumen global de hielo en el último máximo glacial creció después de hace 46.000 años. Sí, esa mitad de ese volumen de hielo creció después de hace 46.000 años. Entonces, así se explica la retroalimentación, ¿sí?, entre el clima y las capas de hielo, porque implica que hubo un retraso sustancial en el desarrollo de esas capas de hielo después de que las temperaturas globales cayeron. ¿Sí? Hubo un retraso en esas capas de hielo. Y sabemos que ahí se formó un círculo de viento, una corriente de viento que como un círculo circunda todo el Polo Norte y hace que sea un sistema cerrado, hasta que algo lo abre y sale una bocanada y Estados Unidos vive una tormenta de frío. ¿Mm? Algo rompe ese anillo de hielo, de viento de hielo, y el hielo comienza a, a desviarse hacia el sur y empieza el famoso ciclón de hielo, ¿no? Ahí está. Pero para que eso suceda, tiene que enfriarse con capas de hielo la superficie. Bueno, los niveles globales del mar caen durante los periodos glaciales. Más hielo, el nivel del mar cae. ¿Por qué? El hielo necesita esa agua marina para formarse. Entonces, succiona el agua marina para convertirlo en hielo y cada vez hay menos agua marina. Entonces, baja el nivel del mar. ¿Sí? A medida pues que más y más agua de la Tierra queda atrapada en las capas de hielo masivas. Durante el último máximo glacial, que duró pues hace, hace unos 26.500 a 19.000 años, las capas de hielo cubrieron grandes áreas de América del Norte. Pero se han dado cuenta de que ese máximo glacial pues es de 26.500 años, hace 26.500 años, pero hace 35.700 años ya estaba el puente de Bering. Es decir, ya había gente conocida como beringia, que se extendía desde la sierra hasta Alaska y albergaba manadas de caballos, este mamut, ¿m? y otra fauna del Pleistoceno. Cuando la capa del hielo se derritió, el estrecho de Bering se inundó nuevamente hace unos 13.000 a 11.000 años. ¿Sí? El estrecho de Bering se inunda, pero la gente queda atrapada allí, en Beringia. ¿Ves? Acá puedes verlo. ¿Ves? La gente queda atrapada aquí. Acá hay un muro de hielo en la parte sur, ¿no? Hay un enorme muro de hielo, que es enorme, es alto, no se puede cruzar. Es una muralla natural de hielo. Y la gente queda atrapada aquí, en estos lagos, en estas montañitas, en estas islas. La gente queda atrapada por miles de años. Así, queda atrapada por miles de años. Y mientras más pasaba el tiempo, comenzaban a desarrollar una cultura propia y genéticamente comenzaban a distinguirse. Y fueron el pueblo original de todos los americanos.
Después esto se deshiela y bajan y forman todos los pueblos que conocemos. Bajan al sur, por toda América, y de ahí se originan todos los pueblos que conocemos. Bueno, los hallazgos pues son interesantes en relación con la migración humana, dado que acorta el tiempo entre la apertura de este puente terrestre y la llegada de los humanos a las Américas. El momento de la migración humana a América del Norte sigue sin resolverse, pero algunos estudios sugieren que los seres humanos pudieron haber vivido en Beringia durante el apogeo de la Edad de Hielo. Sí, durante el apogeo de la Edad de Hielo, allí en Beringia. Ahí acá. Bueno, ahí está el glaciar, ¿no? Ahí ves los periodos de glaciaciones que se dan, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿No? Ahí está. Es posible que la gente hubiera comenzado a cruzar tan pronto como se formó el puente terrestre, ¿no? Eso sí es algo obvio, ¿no? Que, que aprovechen esa oportunidad. ¿Qué hicieron? Usaron isótopos de nitrógeno los científicos en los sedimentos del fondo marino para saber cuándo se inundó el estrecho durante los últimos 46.000 años. ¿No? Porque estos isótopos se mueven de un sitio a otro y el hielo los atrapa. Entonces comenzaron a buscar esos isótopos en el hielo, lo que permitió que el agua del Océano Pacífico fluyera hacia el Océano Ártico. O sea, saben cómo se mueve el isótopo, ¿no? Se mueve a través del agua, ese isótopo de nitrógeno. ¿Por qué? Porque esa agua se va a mover del Océano Pacífico, va a moverse hacia el Polo Norte, hacia el Ártico. Entonces, encontrando esos isótopos, podemos saber cuándo aparecieron, cuándo esa zona quedó liberada, para cuándo el estrecho de Bering apareció. Cuando se partió prácticamente la Tierra en dos, en esa parte del mundo. Ah, sí. Bueno, entonces hicieron el análisis de de los isótopos midiendo las proporciones de isótopo de hidrógeno en los restos de plancton marino reconservados en núcleos de sedimento recolectados del fondo marino en tres lugares diferentes del Océano Ártico Occidental, de la parte occidental del Polo Norte. ¿Por qué? Porque hay diferencias en la composición del nitrógeno en las aguas del Pacífico y del Ártico. Entonces se puede identificar una firma de estos nitrógenos que indicaban cuándo fluyó el agua del Pacífico hacia el Ártico. Hay diferencia, sí, hay diferencia entre los isótopos del Pacífico y los isótopos del Océano Ártico, del Polo Norte. Pero si agarramos las muestras, buscamos las muestras que están más abajo, de este lado, del Ártico, y más abajo, de este, la parte ribereña al Pacífico, y analizamos los isótopos, nos damos cuenta que son los mismos isótopos los que están conservados allá abajo, entonces podemos darnos cuenta que era el mismo sistema. Así, así, y así podemos darnos cuenta cuándo fluyó el agua del Pacífico hacia el Ártico. Así. Ese es un marcador, es un marcador. ¿No? Bueno, entonces, vamos a verlo acá. Esos cazadores recolectores en Beringia, durante la última edad de hielo, necesitaban muchas cosas para sobrevivir al frío. Habría necesitado parcas, o sea, parcas son ya los chalequitos esquimales llenos de pelos, ¿sí? Esas son parcas, ¿no? Y pantalones apropiados, ¿no? Tal como aparece acá. ¿Dónde está? Ah, sí, 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 sí. ¿Ves? Ahí está, ahí está, así. Ahí están las parcas, ¿no? Los chalequitos esquimal, ¿no? Las parcas, y los pantalones apropiados. ¿Ves? Ahí lo tienes. Bueno, esa es la glaciación. ¿Ya? Todo eso hasta ahí llegó la capa de hielo, la parte blanca, ¿no? Ahí está llegó, esa capa de hielo, ¿no? Y también la glaciación en Europa eh, también influyó bastante en los Alpes. ¿Ves? Ahí está. Rice Mindel, eso que estoy mostrándote en el gráfico, que dice Rice Mindel, ahí en los Alpes, es sin glaciación, con glaciación, perdón. Y cuando se acaba la glaciación, el hielo disminuye, y es lo que dice Burr.
Ahí está. Ahí lo puedes ver. No, no, así era, ¿no? O sea, el sitio, los Alpes comenzaron a ser influidos bastante por esta glaciación. Y eso que está alejado del Ártico, pero es alto. O sea, los glaciares se activaron cuando empezó la glaciación. Los resultados respaldan estudios recientes, indican que los niveles globales del mar eran mucho más altos durante el último máximo glacial, de lo que sugerían las estimaciones anteriores. O sea, durante este último máximo glacial, los niveles del mar eran mucho más altos. Así. La Tierra estaba mucho más arriba, el mar estaba mucho más adentro. El nivel máximo del agua del mar durante el último máximo glacial fue de unos 130 metros más bajo que el actual. Ahí está, durante el máximo glacial. Quiere decir que cuando empezó a darse la glaciación, cuando empezó a darse esto, comenzaron a absorber los bloques de hielo, comenzaron a formarse y para eso tuvo que naturalmente absorberse tanta, pero tanta agua, que el nivel del mar bajó a 130 metros, más bajo que el actual. 130 metros, bastante, bastante. Por eso se formó Beringia. Pero, sin embargo, el nivel real del mar en un sitio en particular, como el estrecho de Bering, depende también de otros factores, tal como lo hemos visto en Nom Madal, en Polinesia. Hemos visto eso, que el nivel del mar, que el nivel de la cima en relación a la orilla comenzó a bajar, no por el nivel del mar que empezó a subir, sino porque la isla se estaba hundiendo. Así es. Entonces, bueno, acá pasa algo igual, ¿no? O sea, el nivel real del mar en un sitio particular como Bering depende de otros factores, como la deformación de la corteza terrestre por el peso de las capas de hielo. O sea, durante esta glaciación, las capas de hielo habían ejercido tanto peso en la Tierra que la Tierra se empezó a hundir, estaba hundiéndose gracias a la capa de hielo. Cuando se, cuando se deshiela la zona, deshiela la zona, la tierra que aparece descubierta era mucho más baja de lo normal, porque ya había sido prácticamente pisada por esos kilómetros de hielo encima. Entonces era un nivel un poco más bajo. Era un poco más bajo el nivel del mar en relación a la cúspide con la orilla. O sea, es una capa de hielo apisonadora. Es como darle un puñetazo a una masa de pan. La corteza se hunde bajo el hielo y se eleva por los bordes, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? La corteza se hundió bajo el hielo y se elevó por los bordes. O sea, la masa pasó por los demás costados. Además, las capas de hielo son tan masivas que tienen efectos gravitatorios sobre el agua. ¿Qué hicieron los científicos? Modelaron esos procesos para ver cómo había variado el nivel del mar en todo el mundo. Y en este caso para observar lo que sucedió en el estrecho de Bering. ¿Y qué encontraron? Una relación complicada entre el clima y el volumen de hielo. Y van a seguir investigando. Pero vemos que el puente ya existía desde hace tiempo atrás. O sea, existió desde hace 36.000 años. Así, 36.000 años, no hace 20.000 años. Era mucho más antiguo y por lo tanto cruzó más gente. Hubo más gente que cruzó. Pero siempre estuvo acorralada, estuvo rodeada de esa columna de hielo que no le permitía pasar más allá de América. Más o menos así como lo ves, era el lugar, así con sus pequeños sitios de hielo, sus témpanos ahí, ¿no? El pasto, una tundra, ¿no? Y pendientes algo suaves. Claro, este lugar antes estuvo bajo unos 8 kilómetros de hielo y eso lo apisonó. Ese hielo lo apisonó. Por eso ves ese tipo de paisaje, ¿no? Por eso no se ve tan accidentado como sería acá en Perú, ¿no? No se ve así.
¿no? Porque el hielo lo apisonó y creó estos corredores. ¿Ves? ¿Ves? Aquí está. Bueno, y acá puedes ver el estrecho de Bering. Ahí está, con la islita en el medio. Así es, una islita en el medio. Lo que no se pudo apisonar, ¿no? Así es, acá lo ves, ¿no? ¿Ves? Aquí, esto es Beringia. Ahí lo puedes ver, ¿no? Ese es Beringia. Acá, acá hay una especie de espina de hielo, que es un muro de hielo. Acá está. Ese es el muro de hielo. Y la gente iba de occidente a oriente y se topaba con este enorme muro de hielo y ya no podía ir más allá. Y se quedaba aquí y creaba sus aldeas, sus, sus cabañitas, pescaba aquí, cazaba aquí, aquí, en todo este ecosistema cerrado. Es un ecosistema cerrado, pero no hubo control total porque todavía no había jefaturas políticas aquí, todavía no, pero era un sistema cerrado. Y también acá vemos algo de hielo en esas zonas. Prácticamente estaban encerrados aquí. Y ahí es donde se desarrollaron y crearon un pueblo aparte, con una propia identidad. Y así es como cuando esta línea, esta enorme muralla de hielo se deshiela, se desvanece, estos pueblos comenzaron a entrar ya al continente americano. Aquí lo puedes ver, ¿ves? Esto es Peringia. Es una parte de Alaska, una parte del Golfo de Bering, una parte del Océano Ártico, una parte del noreste de Asia. Eso es Beringia. Y de un momento a otro, por los temas climáticos, desaparece y la gente, cuando todo esto se inunda, felizmente, también el muro de hielo también se inundó. Perdón, se deshieló, se derritió, felizmente, el muro de hielo y ellos, ante esa inundación, tuvieron que irse más al sur, más al oriente, y por lo tanto, según la morfología del continente, más al sur y poblar toda esa zona. Prácticamente fueron arrastrados hasta acá por el clima, por los fenómenos geoclimáticos. Bueno, pues eso es lo que pasó. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Acá tienen nuestras redes, suscríbete, busca nuestras redes, vas a encontrar más temas que no se pueden hablar aquí por la censura, lo vas a ver acá en estas redes. Enlaces abajo en la descripción y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.